Soy Eliza Bennett, tengo 32 años, y estoy de pie en la mansión de mi abuela para nuestra conferencia familiar anual. Me siento como un extraterrestre entre parientes cubiertos de ropa de diseñador y relojes de lujo. Mi blazer sencillo y mis joyas discretas provocan susurros condescendientes y miradas de reojo, a pesar de que compartimos la misma sangre. Han sido 10 años aguantando sus burlas por mis problemas económicos, mientras en silencio construía mi imperio. Lo que no saben es lo que llevo hoy en mi maletín. Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Déjamelo en los comentarios. Suscríbete y quédate conmigo para descubrir cómo le mostré a mi familia, obsesionada con las apariencias, lo que significa la verdadera riqueza. Mi familia, los Bennett, ha sido un pilar del sector inmobiliario en Boston desde los años 20, cuando mi bisabuelo convirtió una pequeña herencia en un floreciente imperio durante el auge económico posterior a la guerra. Para cuando mi abuela Elizabeth tomó las riendas en los años 70, el apellido Bennett ya era sinónimo de propiedades de lujo en toda Nueva Inglaterra. A diferencia de sus hermanos, que vivían para aparentar, la abuela Elizabeth era una empresaria astuta. Creía que la riqueza debía ser silenciosa y con propósito. Mi padre, su hijo menor, heredó esa misma visión pragmática. Se enamoró de mi madre, una maestra de jardín de infantes sin fortuna familiar, lo que fue todo un escándalo entre los Bennett, tan obsesionados con el estatus. Eligieron una vida modesta en un pequeño suburbio, para disgusto de la familia. Papá trabajaba como arquitecto, diseñando casas pensadas para ser realmente habitadas y disfrutadas, no solo para presumir. Mamá siguió enseñando. Juntos me enseñaron que el dinero es una herramienta, no una personalidad. Cuando tenía 15 años, mis padres murieron en un accidente automovilístico mientras regresaban de un viaje de fin de semana. Mi mundo se vino abajo de un día para otro. La abuela Elizabeth me acogió en su casa, mientras mis tíos murmuraban que yo sería el caso de caridad de la familia. En esos primeros meses tan dolorosos, solía encontrar a la abuela en su estudio hasta altas horas de la noche, revisando álbumes de fotos antiguos o portafolios de propiedades. Eliza, solía decirme, la mayoría de esta familia ha olvidado para qué sirve la riqueza. Creen que se trata de presumir, pero la verdadera riqueza es invisible. Es seguridad, oportunidades y la capacidad de generar cambios. Durante los 3 años que viví con ella antes de irme a la universidad, me enseñó más sobre finanzas, inversiones y valoración de propiedades que cualquier curso en la vida. Me enseñó a leer las tendencias del mercado, a identificar propiedades infravaloradas y, lo más importante, a tener paciencia. Mis primos, Brad, Victoria, Taylor, Jessica y Blake, crecieron en un mundo completamente distinto. Mi tío Richard, que asumió el papel de patriarca tras la muerte del abuelo, creía en el consumo ostentoso. Sus hijos, al igual que los de mis otros tíos, recibieron autos deportivos en sus cumpleaños 16, iban de vacaciones de lujo en cada receso escolar y solo vestían ropa de diseñador. Yo, en cambio, seguí usando el Toyota usado que mis padres me dejaron, trabajé en empleos de medio tiempo y ahorré cada centavo que pude para invertirlo. La abuela Elizabeth falleció durante mi último año de universidad, dejando a cada nieto una herencia modesta. Mientras mis primos usaron la suya para adelantos en condominios lujosos, viajes exóticos o, en el caso más ridículo, Blake se compró un yate que casi no usa, yo seguí el consejo de mi abuela. Viví con sencillez en un pequeño apartamento, seguí trabajando y comencé a invertir estratégicamente mi herencia en propiedades pequeñas y olvidadas de barrios emergentes. La conferencia familiar anual fue idea de la abuela Elizabeth, como forma de mantener a la familia unida y con un propósito común. Tras su muerte, el tío Richard la convirtió en una competencia de estatus. Quien tenía el portafolio más impresionante, quien había comprado el objeto más caro, cuál primo tenía la carrera más exitosa. Cada año, asistía con mi ropa sencilla, compartía mis progresos discretos y soportaba las miradas de lástima mal disimuladas. Lo que nadie sabía era que, para cuando cumplí 28, ya tenía en mi portafolio 12 propiedades residenciales y 3 edificios comerciales pequeños, todos comprados mediante sociedades anónimas y con el asesoramiento del antiguo abogado de mi abuela, el señor Winters. El año pasado,
Me enteré de que el edificio de apartamentos donde vivían Victoria, la hija del tío Richard, mi primo Blake y otros 3 familiares, saldría al mercado. El propietario se jubilaba y buscaba una venta discreta para no alarmar a los inquilinos. A través de una empresa fachada que el señor Winters me ayudó a establecer, compré el edificio por $28 millones, prácticamente todo mi capital disponible. Hice mejoras sutiles manteniendo el anonimato total como propietaria. Incluso subí un poco el alquiler, aunque aún por debajo del valor de mercado. Y ahora, mientras me preparaba para la conferencia de este año, recibí noticias de que el tío Richard planeaba proponer la venta de la mansión de la abuela, el corazón del legado familiar y el último vínculo físico con su sabiduría. La misma mansión donde estoy ahora, observando a mi familia presumir su riqueza, sin tener la menor idea de que la pariente pobre que han despreciado durante años es la dueña del techo que cubre a muchos de ellos. Llegué a la mansión el viernes por la tarde, conduciendo el mismo Toyota de hace 10 años, el que manejo desde la universidad. La entrada circular ya estaba repleta de vehículos de lujo. El nuevo Maserati de Brad ocupaba un lugar privilegiado cerca de las escaleras. El Mercedes SV de la tía Catherine, el Bentley del tío Richard y otros coches de alta gama, probablemente más caros que la casa de cualquier persona común, brillaban bajo el sol. Me estacioné entre el Range Rover de Blake y el BMW de Victoria. Mi Toyota parecía haberse perdido y llegado al barrio equivocado. Respiré hondo. Alisé mi sencillo blazer azul marino de Banana Republic y revisé mi maquillaje discreto en el espejo retrovisor. La mansión seguía igual. 3 pisos de arquitectura georgiana de ladrillo rojo, columnas blancas flanqueando la entrada y jardines perfectamente cuidados que se extendían por 4 acres. Subí los escalones de piedra caliza con una mezcla familiar de nostalgia y tensión. Este lugar había sido mi refugio tras perder a mis padres, pero ahora simbolizaba la enorme distancia entre mis elecciones de vida y las de mis parientes. Llegué temprano a propósito, con la esperanza de absorber algunos recuerdos tranquilos antes de que comenzara el circo familiar. Marta, la ama de llaves que llevaba más de 30 años con nosotros, abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. «Señorita Eliza», dijo con una sonrisa cálida, envolviéndome en un abrazo que olía a pulidor de muebles con limón y canela. «Qué alegría verla. Cada año se parece más a su abuela». Sonreí, por primera vez en todo el día, de verdad. «Gracias, Marta. Sigue siendo la mejor bienvenida que puede dar esta casa». Ella bajó la voz, en tono conspirativo. «Quizá le interese saber que el señor Richard ha estado aquí desde la mañana, reorganizando la agenda de la conferencia y reuniéndose con el abogado de la familia». No me sorprendió, pero confirmaba mis sospechas sobre la posible venta de la mansión. Marta me ayudó a llevar mi bolso de fin de semana hasta mi antigua habitación, la misma en la que viví durante esos años formativos con la abuela. A diferencia de las otras habitaciones de invitados, redecoradas varias veces, esta se mantenía prácticamente intacta. Las mismas paredes azul pálido, los muebles blancos y ese asiento junto a la ventana con vista al jardín de rosas que tanto amaba la abuela. Pasé los dedos por la estantería, que aún conservaba mis libros favoritos, manuales de finanzas mezclados con novelas, el cuaderno donde la abuela me enseñó a seguir el movimiento de las acciones, y una pequeña foto enmarcada de mis padres y yo en Cape Cod, el verano antes de su muerte. Estaba desempacando cuando escuché un golpe en la puerta. Era mi prima Jessica, la única miembro de la familia que siempre me había mostrado amabilidad genuina. «Creí escuchar que llegaste», dijo con una sonrisa, apoyada en el marco de la puerta. A diferencia de nuestros primos, Jessica se había forjado su propio camino como pediatra, aunque seguía manteniendo el nivel de lujo que la familia consideraba esperado. Llevaba unos jeans de diseñador y un suéter de cachemira que probablemente costaba más que todo mi atuendo, pero sus ojos no tenían ese juicio silencioso al que estaba acostumbrada. «Quería advertirte antes de que llegue el resto. El tío Richard tiene grandes planes para este fin de semana. Va a proponer vender la mansión». Aunque lo sospechaba, escucharlo en voz alta me hizo un nudo en el estómago. «Pero este lugar es nuestro legado. La abuela jamás habría querido eso». Jessica suspiró y se sentó a mi lado en la cama. «Lo sé, pero él está hablando de liberar el valor de la propiedad y modernizar los activos familiares».
Ya tiene casi todos los votos asegurados. Votos. Otro de los brillantes aportes del tío Richard a la estructura familiar tras la muerte de la abuela. Las decisiones se votaban según la contribución de cada uno a los bienes familiares. Y eso, por supuesto, le daba a Richard el control casi total, ya que era el más exitoso comercialmente. Mis participaciones oficiales me otorgaban una voz casi insignificante. ¿Por eso la reunión durará 3 días en lugar de los 2 habituales? Pregunté. Jessica asintió. Debates inmobiliarios el sábado, revisión financiera el domingo, y la gran votación el lunes. Invitará a desarrolladores para presentar proyectos de condominios de lujo, donde ahora está la mansión. Se me heló el alma. Esta casa no era solo un edificio. Era el último vínculo tangible con la sabiduría y los valores de la abuela. Pensar en verla demolida para dar paso a más propiedades ostentosas me parecía casi un sacrilegio. Voy a luchar contra esto, dije en voz baja. Jessica me apretó la mano. Lo sé. Y te apoyaré. Pero prepárate para enfrentar resistencia. Miró su reloj. La cena empieza en 20 minutos. Victoria ya preguntó 2 veces si la prima pobre había llegado. Forcé una sonrisa. No quisiera decepcionarla. Después de que Jessica se fue, me tomé un momento para centrarme. Había venido a esta reunión con un plan, pero ahora las apuestas eran mucho más altas. La cena esa noche fue justo como la había imaginado. Copas de cristal, vajilla fina, y conversaciones diseñadas para mostrar los logros más recientes de cada uno. El tío Richard presidía la mesa, ocupando el lugar que solía ser de la abuela, alardeando de su último proyecto inmobiliario. Se vendió por completo antes de que terminaran las obras, dijo, agitando su whisky de 30 años. Tuvimos que rechazar compradores. La tía Catherine intervino con orgullo, hablando de su gala benéfica, que había recaudado $100.000 más que el año anterior. No olvidó añadir con una sonrisa afilada que no había visto mi nombre en la lista de donantes. Mi primo Brad, ahora ejecutivo en la empresa del tío Richard, gracias únicamente al nepotismo, llevó la conversación hacia su nuevo Maserati. La lista de espera era de 9 meses, pero la aceleraron por el peso del apellido, dijo con una sonrisa de suficiencia, mirándome de reojo. ¿Tú qué conduces ahora, Eliza? ¿Todavía ese Toyota? Tomé un sorbo de agua. Me sigue funcionando perfectamente. La esposa del tío Richard, Patricia, chasqueó la lengua con compasión fingida. Sabes, querida, si dejaras que Richard te orientara en inversiones inmobiliarias, podrías mejorar un poco tu estilo de vida. Contuve las ganas de decirle que mis inversiones iban mucho mejor sin la guía de su esposo. En vez de eso, sonreí. Estoy cómoda con mis decisiones. Las indirectas continuaron durante toda la cena, referencias a clubes exclusivos a los que no pertenezco, comparaciones de casas de vacaciones que no tengo, discusiones sobre colegios privados para los hijos de mis primos, colegios que ni en sueños podría pagar, si tuviera hijos. A pesar de todo, me aferraba a la esperanza de que, al conocer la historia completa, tal vez se abriera la puerta a una conexión familiar genuina. Después de la cena, salí a caminar sola por los jardines, hasta el rincón más especial, el jardín de rosas de la abuela, ahora iluminado con luces suaves. Allí, entre las flores que ella cultivó con tanto cuidado, reafirmé mi propósito: proteger su legado, tanto la mansión como los valores que me inculcó. Pase lo que pase este fin de semana, encontraré la forma de honrar su memoria. Incluso si eso significa revelar al fin lo que he construido durante todos estos años en las sombras. El sábado por la mañana amaneció con una luz dorada de otoño colándose entre las cortinas de mi antigua habitación. Me vestí con esmero, pantalones negros y una blusa azul sencilla. Profesional, pero sin pretensiones. La conferencia familiar comenzaría a las 9 en punto en el gran salón de la mansión, donde generaciones de Bennett habían tomado decisiones que moldearon nuestra fortuna. Al entrar, percibí de inmediato un cambio en el ambiente. Los retratos familiares habían sido retirados de las paredes, reemplazados por renders arquitectónicos de modernos condominios. El tío Richard estaba al frente, junto a un proyector digital.
Mis primos y sus parejas ocupaban las sillas antiguas dispuestas en semicírculo. En la última fila, vi varios rostros que no reconocí. Supuse que eran los desarrolladores que Jessica había mencionado. «Ah, Eliza. Qué bueno que te unes a nosotros», anunció el tío Richard cuando me senté junto a Jessica. Estábamos a punto de comenzar nuestra discusión sobre imagen y estándares familiares. Asentí con cortesía, notando las miradas que intercambiaban algunos primos al verme llegar. Richard empezó su presentación, pasando diapositivas que mostraban el logo de los Bennett sobre edificios cada vez más lujosos. «La imagen es nuestra moneda», proclamó, caminando con sus zapatos de cuero italiano, que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. «El apellido Bennett abre puertas, pero solo si mantenemos ciertos estándares en la forma en que nos mostramos al mundo». Su mirada se detuvo en mí por un instante antes de continuar. Tras repasar varios proyectos en desarrollo, pasó a una diapositiva titulada Reevaluación de la residencia familiar. Sentí un vuelco en el estómago cuando apareció una fotografía perfectamente iluminada de la mansión de la abuela en pantalla. Como todos saben, esta propiedad ha estado en nuestra familia durante 4 generaciones. Aunque tiene valor sentimental, continuó Richard, está ubicada sobre 5 acres de terreno privilegiado, actualmente valorado en aproximadamente $45 millones. La tía Victoria, impecable en su traje de diseñador y con el cabello perfectamente iluminado, levantó su mano cuidadosamente manicurada. «Richard, antes de que sigas, creo que deberíamos reconocer que algunos miembros de la familia podrían tener un apego emocional con la casa». Se giró hacia mí con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Eliza, querida, sabemos que viviste aquí un tiempo, y todos lo respetamos, pero seguramente comprendes que la sentimentalidad no puede interponerse en decisiones financieras sensatas». Antes de que pudiera responder, mi primo Blake intervino con entusiasmo. «Hablando de decisiones financieras inteligentes, ¿alguien ha visto mi nuevo SL Roadster afuera? Lo recogí ayer. Edición limitada, solo hay 20 en toda Norteamérica». El cambio de tema, nada sutil, fue una maniobra clara para recalcar la diferencia entre su estatus financiero y el mío. «Muy bonito», asintió Richard con aprobación. Justo ese tipo de declaraciones refuerza la posición de nuestra familia en la comunidad. Luego continuó con su presentación, detallando su plan para vender la mansión, dividir las ganancias entre los accionistas familiares, ponderadas, por supuesto, según la participación actual, y desarrollar lujosos condominios en el terreno. Los desarrolladores que estaban al fondo comenzaron a repartir folletos brillantes con imágenes de estructuras modernas de vidrio y acero que no tenían el menor parecido con la cálida casa de ladrillo que había cobijado a generaciones de nuestra familia. «La rentabilidad proyectada es sustancial», concluyó Richard con orgullo. «¿Alguna pregunta antes de pasar a la votación preliminar?» Levanté la mano, y Richard me cedió la palabra con una paciencia apenas disimulada. «Creo que deberíamos considerar los deseos de la abuela Elizabeth», dije, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en el estómago. Ella quería que esta casa se preservara como lugar de reunión familiar y como ancla histórica. Me lo repitió muchas veces. No todo debe medirse por el rendimiento que pueda generar. La sonrisa de Richard se tensó. Si bien Elizabeth tenía muchas cualidades admirables, el mercado ha cambiado considerablemente desde entonces. Lo que tenía sentido en su época, ya no necesariamente lo tiene ahora. La tía Catherine soltó una risita nerviosa. Además, Eliza, con tu limitada experiencia en bienes raíces de alto valor, quizás este no sea un ámbito donde tu opinión tenga demasiado peso. Insistí. He analizado los valores de las propiedades y las tendencias del vecindario. El valor histórico de esta ubicación en realidad incrementa su atractivo como propiedad preservada, en vez de demolerla para otro desarrollo de lujo que podría quedar medio vacío, como pasó con el proyecto Westbrook el año pasado. La sala quedó en silencio por un momento, hasta que Brad soltó una risa breve y despectiva. ¿Análisis? ¿Tú qué sabes de bienes raíces? Ni siquiera puedes comprarte una casa. Sigues rentando ese departamentito en el centro, ¿verdad? Varios primos se rieron por lo bajo, y sentí cómo me ardían las mejillas.
Mis decisiones de vivienda son deliberadas, no limitaciones, respondí con serenidad. Pero Brad me interrumpió, condescendiente. Claro que sí. Así como mi elección de manejar un auto de $150,000 también es deliberada. Algunos podemos permitirnos nuestras elecciones, prima. Otros solo pretenden que sus limitaciones son decisiones. Richard carraspeó, no para defenderme, sino para volver a enfocar la reunión. Pasemos a una votación preliminar sobre el concepto de vender y reurbanizar. Discutiremos propuestas específicas después del almuerzo. Tal como Jessica había predicho, la votación fue abrumadoramente favorable a la venta. Solo Jessica y yo votamos en contra. Durante el receso para almorzar, sentí una aplastante decepción. No se trataba solo de perder la casa. Era la confirmación de que mi familia realmente me veía como la pariente pobre. Alguien cuya opinión no valía nada porque su cuenta bancaria no brillaba. Jessica me encontró en el jardín, sentada en el banco de piedra donde la abuela solía contarme historias sobre nuestra historia familiar. Lo siento, dijo, sentándose a mi lado. Pueden ser unos snobs insoportables. Asentí, conteniendo las lágrimas. Ni siquiera es por el dinero. Jamás se han tomado la molestia de preguntar qué hago con mi vida o por qué elijo lo que elijo. Solo asumen que estoy fracasando, tratando de seguirles el ritmo. Jessica me apretó la mano con cariño. Por lo que vale, siempre he admirado cómo has forjado tu propio camino. Hay algo admirable en no tener que presumir todo el tiempo. Le sonreí con gratitud, pero la confrontación de la mañana me había dejado una herida más profunda de lo que esperaba. Durante años me repetí que la opinión de mi familia no importaba, que estaba construyendo algo significativo con o sin su aprobación. Pero su crueldad casual y su desprecio dolían más de lo que imaginaba. Mientras regresábamos a la casa, Jessica bajó la voz. Solo para que sepas, la sesión de mañana será aún peor. Cada uno tiene que presentar su informe financiero personal del año. Richard siempre organiza esa parte para destacar quién aporta más al prestigio familiar. Asentí, ya sintiendo el peso de ese día antes de que llegara. Gracias por advertirme. Esa noche, durante la cena, el tema giró en torno a los lujos que debería incluir el nuevo desarrollo que reemplazaría nuestra casa. Mientras los escuchaba debatir entre piscinas infinitas o jardines privados en la azotea, entre acabados de mármol o piedra caliza importada, comprendí lo alejados que estábamos en valores. Mientras me sentaba en silencio, contemplando esa brecha cada vez más grande entre mi familia y yo, no pude evitar preguntarme si algún día existiría un puente que la cruzara, o si realmente quería que lo hubiera. La mañana del domingo llegó con el aire fresco y claro del otoño. La sesión se enfocaría en herencias y bienes familiares, el plato fuerte de nuestras conferencias anuales. Durante la noche, habían reordenado el salón principal. En lugar de los sillones del día anterior, había una larga mesa de caoba con carpetas de cuero en cada puesto. La mía, noté de inmediato, era más delgada que las demás. Hoy revisaremos nuestros activos individuales y colectivos, anunció Richard una vez que todos estuvieron sentados. Como saben, la estructura de votación de la familia se basa en la contribución al patrimonio total. Me tomé la libertad de preparar una evaluación actualizada. Asintió hacia su asistente, que comenzó a repartir hojas de cálculo detallando los bienes declarados por cada miembro de la familia y su correspondiente peso en las decisiones. Como era de esperarse, Richard controlaba el 38% de los votos, con sus hijos y hermanos acaparando la mayor parte del resto. Mi participación, según el documento, era de apenas un 2%, reflejando únicamente la herencia modesta de la abuela que había declarado públicamente, junto con mi sueldo como consultora financiera, ese título deliberadamente vago que siempre usé. Antes de comenzar con las presentaciones individuales, continuó Richard, me gustaría proponer algunos ajustes al marco de distribución establecido en el testamento de Elizabeth. Eso captó mi atención de inmediato. El testamento de la abuela incluía mecanismos de protección para evitar que un solo miembro de la familia acumulara demasiado poder. Y ahora, Richard estaba sugiriendo simplificar esas protecciones por motivos de eficiencia administrativa.
Los cambios propuestos tendrían el efecto de consolidar aún más el poder en manos de los miembros más ricos de la familia, en especial de él mismo. Mientras algunos asentían con la cabeza, tomé nota cuidadosamente de cada modificación sugerida. Eran detalles cruciales que debía discutir más tarde con el señor Winters. Tras la discusión sobre herencias, pasamos a los informes financieros individuales. Brad fue el primero, describiendo con orgullo su nuevo puesto como vicepresidente en la empresa del tío Richard, los bonos que había recibido y su cartera de inversiones de lujo. Y por supuesto, está la nueva propiedad vacacional en Aspen, concluyó con autosuficiencia. Cerré el trato el mes pasado. 4 habitaciones, acceso directo a las pistas de esquí y un jacuzzi con vista a las montañas. Le siguió Blake, alardeando sobre sus inversiones en startups tecnológicas y sobre su nuevo yate, porque, según él, el anterior ya no era lo suficientemente grande para entretener adecuadamente. Victoria detalló su creciente colección de arte y el colegio privado donde logró inscribir a sus hijos, a pesar de la lista de espera de 5 años. Hicieron una excepción por el apellido Bennett, claro está, dijo con una sonrisa triunfal. Uno por uno, mis parientes fueron desglosando sus crecimientos de riqueza y símbolos de estatus. Cada presentación era recibida con asentimientos aprobatorios y preguntas de seguimiento. Cuando Taylor mencionó que tenía problemas para conseguir personal doméstico para sus 3 casas, la tía Catherine intervino de inmediato. Conozco a la mejor agencia, solo trabajan con ciertas familias, pero puedo poner una buena palabra. La conversación eventualmente giró hacia el complejo de apartamentos de lujo donde vivían varios miembros de la familia, el mismo que yo poseía en secreto. Las comodidades son excelentes, comentó Victoria. Pero la administración ha estado haciendo cambios que no me agradan del todo. Están renovando el vestíbulo, y el ruido de la construcción es insoportable. Blake asintió con entusiasmo. Y subieron el alquiler el último trimestre. No fue mucho, pero es el principio. ¿Quién se creen que son? Brad se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Saben qué es extraño? Nadie parece saber quién es el dueño actual del edificio. Lo compró una empresa de inversión el año pasado. Muy misterioso. El tío Richard golpeó su portafolio con la punta del bolígrafo, pensativo. Quizá podamos usar nuestras conexiones para averiguar quién está detrás de esa compra. Si es un grupo de inversión, podríamos convencerlos de vendernos el edificio. La ubicación es privilegiada, y tener el control beneficiaría a los que viven allí. Mantuve una expresión neutra, aunque mi corazón latía con fuerza al escuchar cuán casualmente hablaban de usar su influencia para presionar al misterioso propietario, a vender en contra de su voluntad. Podríamos ejercer algo de presión por los canales adecuados, continuó Richard. Conozco personas en la oficina de planificación urbana que podrían complicar la aprobación de futuras reformas. La ligereza con la que hablaban de manipular el sistema para intimidar a un propietario me revolvía el estómago. Este era exactamente el tipo de comportamiento arrogante que la abuela siempre había criticado. Usar el poder familiar no para crear valor, sino para arrebatárselo a otros. Cuando finalmente llegó mi turno, ya bien entrada la tarde, presenté un resumen deliberadamente sobrio de mi trabajo como consultora y del crecimiento modesto de mis inversiones. Mientras hablaba, vi a Brad revisando su teléfono, a Victoria susurrando con su esposo y al tío Richard golpeando su bolígrafo con impaciencia. Nadie hizo preguntas de seguimiento ni mostró el menor interés por mi estrategia financiera. Fue entonces cuando la tía Catherine aprovechó la primera pausa para intervenir. Querida, ¿has considerado cambiar de carrera? Seguramente hay algo más sustancial que podrías hacer, sobre todo teniendo el apellido Bennett. La condescendencia en su tono era inconfundible. Antes de que pudiera responder, Brad soltó una carcajada y dijo con sorna. Tal vez solo necesita casarse bien. Esa todavía es una estrategia válida, ¿no? La sala se llenó de risitas apenas disimuladas. Sentí el rostro arder, pero mantuve la compostura. Estoy bastante satisfecha con mi camino actual, respondí con calma. No todos medimos el éxito con los mismos parámetros. El tío Richard carraspeó, como si quisiera volver al orden. Bueno,
Hablando de diferentes parámetros, creo que deberíamos considerar una provisión especial para los miembros de la familia que puedan necesitar apoyo adicional. No me miró directamente, pero todos sabían a quién se refería. La familia Bennet siempre ha cuidado de los suyos, y quizá deberíamos formalizar una estructura para aquellos que no han sido tan afortunados en sus esfuerzos financieros. La humillación de ser tratada como un caso de caridad era casi insoportable. Me mantuve rígida en la silla, con las manos apretadas bajo la mesa, mientras debatían cómo ayudarme sin siquiera preguntarme qué necesitaba o quería. Esa noche, me refugié en mi habitación y llamé al señor Winters, mi abogado y asesor de confianza. «Están planeando cambiar las disposiciones del testamento de la abuela», le dije, detallando las modificaciones propuestas. «Y están hablando de investigar quién compró el edificio donde vive Victoria». El señor Winters rió suavemente. «Lo anticipé. No te preocupes. Tu estructura de propiedad es completamente segura y anónima. Hay múltiples capas corporativas que protegen tu identidad». Suspiré, mirando por la ventana hacia el jardín ahora plateado por la luz de la luna. Ya no se trata solo de mantener mi inversión en secreto. Están planeando vender la casa de la abuela. El corazón de su legado. Y la forma en que hablan de usar sus contactos, de torcer reglas para su beneficio, es todo lo que ella detestaba. Elizabeth estaría orgullosa de cómo has honrado sus verdaderos valores, me dijo con ternura. ¿Qué quieres hacer ahora? Pensé durante un largo momento, viendo cómo una nube pasaba frente a la luna. Creo que es hora de preparar toda la documentación de mi portafolio. ¿Puedes enviarme los registros completos de propiedad, incluyendo el edificio de departamentos? ¿Estás segura? Preguntó con cautela. Una vez que reveles tus activos, ya no habrá vuelta atrás. Estoy segura, respondí, con una determinación nueva que reemplazó el dolor que había sentido antes. Me han subestimado por última vez. Mañana les mostraré exactamente a quién han estado ignorando todos estos años. El lunes por la mañana amaneció con un aire de presagio mientras me preparaba para el último día de la conferencia familiar. Hoy, cada miembro debía presentar su estado financiero detallado y su estrategia de inversión. Esta parte del encuentro anual siempre había estado diseñada para resaltar la brecha entre la extravagante riqueza de mis parientes y mis supuestos medios modestos. Me vestí con más cuidado de lo habitual, un vestido negro sencillo pero elegante que había comprado en oferta en Nordstrom el año anterior, acompañado por los pendientes de perlas de mi madre, la única joya que llevaba en estos eventos. Cuando llegué, la familia ya se había reunido en la biblioteca. La antigua mesa estaba ahora cubierta de portátiles, tabletas y carpetas de cuero grabadas con el escudo de los Bennet. El tío Richard comenzó reiterando la importancia de mantener los estándares familiares, e introdujo un nuevo elemento en nuestras ya tradicionales presentaciones, una tabla comparativa mostrando el crecimiento del patrimonio neto de cada miembro en los últimos 5 años. El gráfico de barras que Richard proyectó en pantalla mostraba su propia gran hazaña destacada en azul marino, seguida por columnas sustanciales que representaban a sus hijos y hermanos. Mi contribución aparecía como una línea casi invisible en el extremo del gráfico. Como pueden ver, dijo con una sonrisa apenas disimulada en mi dirección, algunos de nosotros hemos sabido abrazar con más éxito el legado financiero de los Bennet que otros. Varios miembros de la familia soltaron risas contenidas. Vi a Brad dar un codazo a Victoria mientras ambos me miraban con una expresión de burla apenas disimulada. Comenzaron las presentaciones individuales. El primero fue el propio tío Richard, quien habló con lujo de detalle sobre la expansión de su imperio inmobiliario comercial, adquisiciones recientes en mercados emergentes y planes para lanzar una cadena de hoteles de lujo. Mis primos no se quedaron atrás con sus exhibiciones. El paquete de compensación ejecutiva de Brad, el éxito del fondo de cobertura del esposo de Victoria, las inversiones tecnológicas de Blake que, según él, habían duplicado su valor. Cada presentación recibía preguntas interesadas, murmullos aprobatorios y sugerencias para expandir aún más sus portafolios. Cuando llegó mi turno, el ambiente en la sala se desinfló visiblemente. Algunos parientes tomaron sus teléfonos, otros comenzaron conversaciones en voz baja. Empecé a leer mi resumen preparado sobre proyectos de consultoría modestos e inversiones pequeñas,
siguiendo el guión que había sostenido durante años. El tío Richard consultó su reloj en repetidas ocasiones, dejando claro que consideraba mi intervención una formalidad sin importancia. A mitad de mi exposición, la tía Catherine me interrumpió con un largo suspiro. Eliza, querida, no quiero ser cruel, pero es doloroso verte vivir tan por debajo de tu potencial año tras año. El apellido Bennett debería significar algo, y sin embargo, parece que insistes en sobrevivir. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en mí. Mantuve el rostro neutro. No caracterizaría mi vida como una lucha, tía Catherine. Me siento bastante cómoda con las decisiones que he tomado. Brad bufó. ¿Cómoda en ese departamentito con muebles de segunda mano y un coche de hace 10 años? Seamos honestos. Eres la pariente pobre. Todos lo sabemos. Las risas se soltaron por la sala, esta vez sin pudor. Algunos de nosotros, continuó Brad, ya entusiasmado con su ataque, realmente estamos construyendo sobre el legado de la familia. Otros solo sobreviven con lo poco que les dejó la abuela. La crueldad casual dolía más de lo que esperaba. Después de años soportando su condescendencia, ser objeto de burla abierta aún me afectaba profundamente. El tío Richard carraspeó, no para detener el maltrato, sino para avanzar con la agenda. Quizás sea un buen momento para retomar lo que mencioné ayer sobre el programa de asistencia familiar. Eliza, no hay vergüenza en aceptar ayuda cuando se necesita. Podríamos establecer una asignación mensual para que puedas mantener un estilo de vida más acorde al apellido Bennett. La sugerencia de que necesitaba su caridad, cuando en realidad valía más que varios de ellos juntos, fue la gota que colmó el vaso. Pero no lo dejé ver. Años de práctica escondiendo mis emociones me sirvieron bien. No será necesario, tío Richard, pero gracias por su preocupación, respondí con voz serena mientras recogía mis notas. Si mi presentación ha concluido, saldré a tomar un poco de aire antes del almuerzo. Apenas se cerró la puerta de la biblioteca tras de mí, subí corriendo a mi habitación, las manos temblorosas por la mezcla de rabia y dolor. Ya a solas, por fin dejé que cayeran las lágrimas, no por inseguridad económica, sino por el profundo reconocimiento de que mi familia nunca me había visto realmente. Habían construido una narrativa sobre mí sin molestarse en mirar más allá de sus propias suposiciones. Me senté en el asiento junto a la ventana donde solía sentarme con la abuela, mirando al jardín que tanto amaba. ¿Qué harías tú ahora? Susurré, como si ella pudiera responder. En la quietud de la habitación, rodeada por los recuerdos de la única persona que siempre me valoró, sentí un cambio interno, una resolución firme reemplazando el dolor crudo. Esta mansión, este legado, era tan mío como de ellos. Y yo lo había honrado de una forma que ellos ni siquiera podrían comprender. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Marta, la ama de llaves, con el rostro preocupado. Señorita Eliza, le traje un poco de té. Noté que salió de la reunión bastante rápido. Su gesto me hizo brotar nuevas lágrimas. Marta había estado con la familia por décadas y, a diferencia de mis parientes, siempre me había tratado con calidez genuina. Ellos todavía me ven como aquella adolescente huérfana que necesitaba caridad, dije, aceptando la taza con una sonrisa agradecida. No importa lo que haga, siempre seré la prima pobre para ellos. Marta se sentó a mi lado, alisando su delantal con sus manos curtidas, un gesto que recordaba de cuando era niña. Su abuela solía decir que la riqueza vuelve muy pobre la visión de algunas personas, dijo en voz baja. Solo pueden ver lo que más brilla frente a ellos, no lo que tiene verdadero valor. Hizo una pausa, y luego añadió. La señorita Elizabeth estaría tan orgullosa de cómo ha honrado sus enseñanzas. Siempre decía que usted era la única que realmente entendía lo que significaba el legado Bennett. Escuchar esa validación de alguien que conocía a mi abuela tan íntimamente me reconfortó más de lo que esperaba. Gracias, Marta. Eso significa más de lo que imaginas. Ella me dio unas palmaditas en la mano antes de levantarse. Llegó el paquete que estaba esperando mientras estaba en la reunión. Lo dejé en su escritorio.
Mi corazón dio un vuelco. El señor Winters había enviado la documentación que le pedí. Gracias, dije nuevamente, con renovada determinación. Después de que Marta salió, abrí el paquete del mensajero y extendí su contenido sobre la cama. Escrituras de propiedad, estructuras corporativas, valoraciones de portafolio y, lo más importante, el documento que probaba que yo era la dueña del complejo de apartamentos donde vivían Victoria, Blake y otros 3 miembros de la familia. Pasé el dedo por la escritura, con su sello oficial, sintiendo una mezcla extraña de reivindicación y tristeza. Mañana tenía pensado revelar mi verdadera situación financiera, pero después de la humillación sufrida hoy, me pregunté si realmente quería a esta gente en mi vida. ¿Necesitaba de verdad la validación de familiares que no me habían mostrado más que condescendencia y crueldad casual? Mientras recogía los documentos, los recuerdos regresaron. La abuela enseñándome a leer balances en ese mismo escritorio, explicándome que la verdadera riqueza no consistía en presumir, sino en generar seguridad y oportunidades. El apellido Bennett solía significar algo más que ostentación. Una vez me dijo que significaba integridad, visión a largo plazo y el uso responsable del privilegio. En ese momento, mirando la prueba tangible de cuán fielmente había seguido su guía, tomé mi decisión. No iba a revelar mi éxito para ganarme su respeto o aprobación. Lo haría para honrar el verdadero legado de la abuela y dejar claro, de una vez por todas, que no era una nota al pie en la historia de la familia Bennett. Era su futuro. Lo reconocieran o no. La sesión de la tarde comenzó con nueva energía mientras el tío Richard redirigía la conversación hacia las preocupaciones sobre la gestión de inquilinos en el complejo de apartamentos de lujo donde vivían Victoria, Blake y varios otros familiares. La ironía no se me escapaba mientras tomaba asiento. Con los documentos guardados con seguridad en mi portafolio, escuchaba a mi familia quejarse sobre decisiones de administración que yo misma había aprobado. La instalación del nuevo sistema de seguridad ha sido increíblemente molesta, se quejaba Victoria, sacudiendo su cabello perfectamente iluminado. Los contratistas comienzan a las 9 de la mañana. A las 9. Como si alguien debiera soportar ruidos de construcción durante el desayuno. Blake asintió con entusiasmo. Y esa nueva política de registro de visitas es totalmente innecesaria. Tuve que registrar oficialmente a mi ama de llaves como visitante recurrente. No saben quiénes somos. Richard se inclinó hacia adelante, uniendo las yemas de los dedos en ese gesto autoritario que había adoptado tras la muerte de la abuela. Por eso el control familiar sobre las propiedades clave es esencial. Cuando los edificios cambian de dueño, los nuevos administradores no entienden las necesidades de inquilinos de prestigio. Me mordí la lengua mientras seguían hablando, sabiendo que las mejoras en seguridad se implementaron después de un robo 2 pisos debajo del departamento de Victoria, y que la nueva política de acceso fue resultado de múltiples quejas por personas desconocidas usando las áreas comunes. Mis mejoras habían aumentado el valor del edificio un 12% en el último año. Claro que ellos solo veían las molestias menores. Hice que Jenkins investigara la estructura de propiedad, continuó Richard, refiriéndose a su abogado personal. El edificio fue adquirido por Horizon Holdings el año pasado, que pertenece a Summit Investments, y parece estar controlado por una entidad offshore, deliberadamente opaca, lo que sugiere que podrían ser vulnerables al tipo de presión adecuada. La forma calculada en que hablaba de utilizar conexiones familiares para intimidar al propietario, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Aún así, mantuve mi exterior sereno. Años de práctica me habían preparado para esto. ¿Qué tipo de presión? Pregunté con aparente inocencia. Richard sonrió, sin notar el filo en mi voz. Siempre hay procesos de aprobación que pueden acelerarse o retrasarse, dependiendo de las relaciones con los funcionarios adecuados. Además, con 5 miembros de los Bennett como inquilinos, representamos una parte significativa de las unidades premium. Una estrategia coordinada podría hacer que la permanencia del propietario actual se vuelva incómoda. Brad soltó una carcajada. Sin mencionar que, si encontráramos alguna infracción de código o irregularidad fiscal, nuestros amigos en la Oficina de Evaluación Fiscal podrían interesarse repentinamente en hacer una auditoría.
Observé con incredulidad cómo mi familia discutía tan casualmente la posibilidad de acosar a un propietario hasta obligarlo a vender. Un ejemplo perfecto del tipo de comportamiento arrogante que la abuela siempre había condenado. Y Eliza, añadió Brad con una sonrisa burlona, volviéndose hacia mí, así es como funciona realmente el negocio inmobiliario en el mundo real. No que tú lo entiendas, ya que ni siquiera puedes permitirte tu propio lugar. Sigues rentando ese departamentito en el centro, ¿verdad? La sala quedó en silencio por un segundo antes de estallar en risas incómodas. No era solo la burla lo que me enfurecía. Era la corrupción descarada que abrazaban mientras afirmaban ser los guardianes del legado Bennett. Hablando de bienes raíces, dijo Richard con su tono suave y controlado, pasemos a votar finalmente sobre esta propiedad. Hizo un gesto indicando la mansión. Los desarrolladores han hecho una oferta excelente, y los beneficios proyectados por la conversión en condominios de lujo favorecerán a todos los accionistas. Levanté la mano, decidida a hacer un último intento por preservar el hogar de la abuela. Antes de que votemos, quisiera proponer una alternativa. Esta casa tiene un valor histórico que va más allá de su potencial inmobiliario. ¿Y si la convertimos en la sede de la Fundación Familiar Bennett? Podríamos preservar la arquitectura mientras creamos algo que honre el legado de inversión social de la abuela. La expresión de Richard dejó claro que ya había descartado la idea antes de que terminara de hablar. Aunque es una sugerencia creativa, el retorno financiero sería mínimo comparado con el desarrollo. Debemos ser prácticos con estos activos. La tía Caterina asintió con firmeza. Además, una fundación requeriría gestión continua. Algunos de nosotros, añadió, lanzándome una mirada significativa, podríamos tener tiempo para ese tipo de proyectos, pero quienes estamos activamente haciendo crecer la fortuna familiar tenemos otras prioridades. La votación que siguió fue una formalidad. Richard controlaba casi el 40% y sus aliados otro 45%. Mis humildes 2%, y los 5% de Jessica, no significaban nada. La decisión de vender la casa de la abuela y reemplazarla con condominios de lujo fue aprobada por abrumadora mayoría. Mientras Richard explicaba el cronograma para desocupar la propiedad y comenzar la demolición, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Ya no se trataba de una casa. Era el alma de nuestra familia lo que se perdía, y los valores que se habían abandonado en la persecución de estatus y ostentación. Esa noche, llamé al señor Winters desde la privacidad de mi habitación. Han votado para vender la mansión, le dije, mirando el jardín donde la abuela me enseñó el valor de la paciencia y la verdadera riqueza. Y planean usar conexiones familiares para presionar al misterioso propietario del edificio de Victoria para que venda. El señor Winters rió con suavidad. No tienen idea de con quién están tratando, ¿verdad? ¿Sigues planeando revelar tu identidad mañana? Observé cómo el atardecer pintaba las rosas de la abuela en tonos dorados y carmesí. Sí, pero necesito que me ayude con otra cosa primero. ¿Puede preparar los documentos para transferir la titularidad de Bennett Capital Holdings a una nueva entidad? Una que me permita comprar esta propiedad antes de que la vendan a los desarrolladores. Hubo una pausa antes de que respondiera. Elizabeth siempre dijo que eras la única que entendía de verdad el significado del legado. Tendré todo listo para la mañana. ¿Qué nombre quieres darle a la nueva entidad? Sonreí, recordando la frase favorita de la abuela, que la riqueza es una herramienta, no un trofeo. Llámala Elizabeth's Legacy Trust. Tras colgar, pasé horas revisando la documentación completa de mis activos, preparándome para la revelación que cambiaría para siempre mi relación con la familia. El dolor y la rabia que sentí antes se habían cristalizado en algo mucho más poderoso. Una claridad absoluta sobre quién era y en qué creía. Que me aceptaran o no ya no importaba. Yo era una Bennett. En las formas que realmente contaban. Y mañana, por fin, lo entenderían. Esa noche, sola en mi antigua habitación, extendí todos los documentos de mi portafolio sobre la cama, organizándolos con meticulosidad para la revelación del día siguiente. El panorama completo era impresionante, incluso para mí. Escrituras, estructuras corporativas, cuentas de inversión, y estados financieros que mostraban un patrimonio neto que dejaría boquiabierta a mi familia,
tan obsesionada con el estatus. 15 propiedades en total, incluyendo 3 edificios comerciales en zonas de rápido crecimiento, 12 residencias en ubicaciones privilegiadas y, por supuesto, el complejo de apartamentos de lujo donde vivían varios miembros de la familia. Mis activos totales superaban los 73 millones de dólares. Más que Brad, Blake y Victoria combinados. Organicé todo dentro de un portafolio de cuero que había comprado especialmente para este momento, uno que combinaba con los costosos portafolios que mis primos llevaban a estas reuniones. La ironía no se me escapaba. Era la primera vez que gastaba dinero en apariencia y no en sustancia. Pero mañana no se trataba solo de cifras. Se trataba de enviar un mensaje. Uno que no podrían ignorar. Mientras organizaba los documentos, los recuerdos me invadieron. Imágenes de mi abuela sentada conmigo en esta misma habitación, enseñándome su filosofía sobre cómo construir riqueza con paciencia. El problema de presumir el dinero, Eliza, me decía, es que siempre estás gastando en lugar de hacerlo crecer. La verdadera riqueza no se trata de mostrar estatus, sino de crear seguridad y oportunidades. Recordé cómo me enseñó a analizar patrones de desarrollo en vecindarios para identificar propiedades con potencial de apreciación a largo plazo, en lugar de aquellas con prestigio inmediato. Mientras mis primos compraban condominios lujosos en zonas ya consolidadas, yo seguí su consejo. Buscaba áreas olvidadas al borde de la revitalización. Mi primera compra fue un pequeño dúplex en un barrio que otros inversores consideraban transicional. Viví en una unidad y alquilé la otra, usando los ingresos para cubrir la hipoteca mientras el valor del inmueble subía poco a poco. 2 años después, lo vendí por casi el doble de lo que había invertido, y con esas ganancias compré 2 propiedades más. Así continué, viviendo con sencillez mientras mi portafolio crecía. El complejo de apartamentos fue mi mayor apuesta. Invertí casi todos mis activos líquidos en una sola propiedad. Pero la ubicación era inmejorable, y mi análisis mostraba gran potencial de valorización con mejoras menores. Gracias a las estructuras legales que el señor Winters me ayudó a crear, mantuve el anonimato total como propietaria, realizando mejoras que aumentaron el valor y la satisfacción de los inquilinos, aunque mis primos se quejaran sin saberlo. Saqué el diario de inversiones manuscrito que mi abuela me regaló cuando cumplí 18. La primera entrada, escrita con mi letra adolescente, detallaba los $500 que había invertido en un fondo mutuo que ella me recomendó. Página tras página documentaban mi camino. Primero pequeñas inversiones en acciones, luego decisiones cada vez más sofisticadas, siempre guiadas por sus principios de paciencia, investigación y valor por encima del brillo. Pasé el dedo por una de sus anotaciones en el margen. Excelente análisis, Eliza. Considera el potencial a 10 años, no el retorno a 2. Estas notas me guiaron incluso cuando ella ya no estaba para aconsejarme. Mi teléfono vibró con un mensaje del señor Winters. Todos los documentos listos. Elizabeth's Legacy Trust está establecido. Listos para proceder cuando indiques. Le respondí agradeciéndole, luego seguí organizando mi portafolio, asegurándome de que cada documento estuviera dispuesto para causar el mayor impacto. Esto no se trataba solo de revelar mi éxito financiero. Se trataba de honrar el legado real de la abuela, gestión consciente, fortaleza silenciosa. Cerca de la medianoche, un suave golpe en la puerta me sorprendió. Era Jessica, de pie en el pasillo con expresión preocupada. Solo quería ver si estabas bien. Estuviste muy callada en la cena. Dudé un segundo antes de dejarla entrar y, rápidamente, reuní los documentos que aún estaban esparcidos sobre mi cama. Sus ojos se abrieron al ver las escrituras y los estados financieros. Eliza, ¿qué es todo esto? Confiaba más en Jessica que en cualquier otro miembro de la familia, pero había guardado este secreto por tanto tiempo que no podía soltarlo así como así. Solo me estoy preparando para mañana, respondí vagamente. Ella recogió una carpeta que había pasado por alto. Contenía la documentación de mi propiedad del edificio donde ella, Victoria y Blake vivían. Su mandíbula se cayó al leer la escritura. ¿Tú eres la dueña misteriosa de la que todos se han estado quejando? Asentí.
Sentí un alivio inmenso al compartir al fin mi secreto con alguien que tal vez lo comprendería. Por favor, aún no se lo digas a nadie. Planeo revelarlo todo mañana. Jessica se dejó caer en el asiento junto a la ventana, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Todos estos años tratándote como a la prima pobre. ¿Y en realidad eras qué? ¿Una millonaria secreta? Le sonreí, disfrutando su asombro. Solo seguí los consejos de la abuela, invertir con paciencia y vivir por debajo de mis posibilidades. Cuanto menos me notaban, más libertad tenía para operar sin interferencias familiares. Jessica rió en voz baja. Brad va a tener un infarto. Hoy mismo decía que alguien debería explicarte los principios básicos de bienes raíces para que al menos pudieras comprarte un coche decente. Su rostro se volvió más serio. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que lo sepan, todo cambiará. Te resentirán, o se volverán tus mejores amigos. Ninguna opción es muy atractiva. Me senté junto a ella, mirando hacia el jardín bañado por la luna. Ya no necesito su aprobación. Pero sí necesito honrar el legado de la abuela. El verdadero legado, no la versión distorsionada que ha construido el tío Richard. Le conté mi plan de comprar la mansión a través del Elizabeth's Legacy Trust antes de que Richard pudiera vendérsela a los desarrolladores. Jessica me apretó la mano. Ella estaría tan orgullosa de ti. Mañana estaré a tu lado. Después de que se fue, dejé sobre la silla el atuendo que usaría para la confrontación final. Un traje sastre gris carbón, sencillo pero perfectamente entallado, que había comprado en una boutique de Nueva York el año anterior y guardado para una ocasión especial. No era llamativo ni de diseñador, pero elegante de forma silenciosa, en sintonía con mis verdaderos valores. También seleccioné el collar de perlas de mi abuela, la única joya familiar que heredé. El símbolo perfecto de su creencia en la elegancia discreta. Al fin, mientras me preparaba para dormir, me sentía extrañamente en paz. Mañana cambiaría todo, pero yo estaba lista. La huérfana insegura que alguna vez aceptó su condescendencia ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había construido algo sólido. Una mujer que había honrado los verdaderos valores de los Bennet, no mostrar la riqueza, sino crearla con inteligencia y usarla con propósito. Pase lo que pase mañana, lo enfrentaré sabiendo que la única persona que comprendió de verdad lo que el legado Bennet debía significar, estará conmigo en espíritu. Mírame mañana, abuela, susurré en la habitación iluminada por la luna. Creo que te sentirás orgullosa. La mañana del martes llegó con una claridad cristalina, apropiada para el día del juicio final. Me vestí con cuidado. El traje gris carbón, el collar de perlas de la abuela y unos pendientes de perla que habían sido de mi madre. Al mirarme al espejo, ya no vi a la pariente pobre que mi familia había despreciado durante años, sino una mujer con propósito y sustancia. Por primera vez, me puse un poco de labial rojo. No para impresionarlos, sino como pintura de guerra para la batalla que se avecinaba. Llegué a la sala de conferencias 10 minutos antes. Coloqué mi portafolio de cuero con precisión en mi lugar habitual, y luego salí al pasillo para centrarme. Volví exactamente a las 9. La familia ya se había reunido en su formación habitual. El tío Richard en la cabecera de la mesa, rodeado de su círculo de aduladores, con los demás dispuestos en orden descendente de importancia. Jessica me miró y asintió sutilmente en señal de apoyo. Bien, ya estamos todos, dijo Richard sin molestarse en reconocer mi llegada. Hoy finalizaremos los acuerdos para la venta de la mansión y discutiremos la situación del complejo de apartamentos. Hizo un gesto a su asistente, quien comenzó a repartir carpetas que parecían contener los contratos de los desarrolladores. El grupo Westbrook Development ha ofrecido 48 millones por la propiedad, y la construcción comenzaría el próximo mes, anunció Richard. Su equipo legal ya ha preparado los acuerdos preliminares para que todos los accionistas los firmen hoy. Mientras las carpetas circulaban por la mesa, me mantuve inmóvil, observando los murmullos entusiasmados de la familia mientras revisaban las cifras de los pagos que recibirían. Según la estructura actual de participaciones, el tío Richard obtendría cerca de 18 millones por la venta. Mi participación del 2% apenas alcanzaría el millón.
Aún una cifra considerable, pero una fracción de lo que recibirían los demás. Ahora, continuó Richard, respecto al asunto del complejo de apartamentos, Jenkins ha identificado algunos puntos de presión sobre el misterioso propietario. Hemos redactado una carta del abogado de la familia sugiriendo que podrían surgir ciertas inspecciones de cumplimiento normativo, a menos que estén dispuestos a negociar una oferta razonable. La ligereza con la que describía lo que en esencia era acoso legal me hervía la sangre. Pero mantuve la expresión serena. Antes de avanzar con cualquiera de estos puntos, interrumpí, con una voz más firme y segura de lo que jamás había usado en una reunión familiar, me gustaría solicitar la palabra para una breve presentación. Richard miró su reloj con impaciencia. Tenemos un cronograma muy ajustado hoy, Eliza. Los desarrolladores esperan los contratos firmados antes del mediodía. No me tomaré mucho tiempo, repliqué, poniéndome de pie y caminando hacia el frente de la sala sin esperar permiso. Mi inusual determinación hizo que varios primos intercambiaran miradas sorprendidas. Abrí mi portafolio y saqué un solo documento, la valoración más reciente de mis activos completos. Durante años he escuchado suposiciones sobre mi situación financiera. Comencé, haciendo contacto visual con cada miembro de la familia. He oído los susurros sobre la prima pobre, he soportado la condescendencia, la lástima e incluso la burla directa. Brad se removió incómodo en su asiento. Victoria de pronto encontró fascinante el estado de su manicura. Ayer, el tío Richard presentó un gráfico mostrando la contribución de cada miembro a la riqueza colectiva. Creo que es momento de actualizar esos datos. Le entregué el resumen de la valoración a la asistente de Richard, indicándole que lo proyectara en pantalla. Cuando el documento apareció, mostrando mi patrimonio neto de $73 millones, un silencio atónito se apoderó de la sala. Esto no puede ser, balbuceó Brad, con el rostro enrojecido. Debe haber un error. Sonreí con frialdad. No hay ningún error. Mientras ustedes compraban autos deportivos y casas de vacaciones, yo construía un portafolio inmobiliario que supera al de casi todos ustedes juntos. Comencé a repartir copias de mi estado financiero completo, disfrutando las expresiones de asombro mientras hojeaban las páginas con los detalles de mis propiedades. Pero, ¿vives en ese departamento pequeño?, protestó débilmente la tía Catherine. ¿Conduces ese Toyota viejo? Por elección, respondí. No por necesidad. La abuela me enseñó que exhibir riqueza y construir riqueza suelen ser metas opuestas. Yo opté por la segunda. El rostro de Richard se había tornado grisáceo mientras examinaba mis documentos con creciente desesperación. ¿Cómo lograste esto sin nuestras conexiones? ¿Sin nuestra red? La incredulidad genuina en su voz casi me hizo reír. Usé los principios que la abuela me enseñó: invertir con paciencia, identificar propiedades infravaloradas con potencial de crecimiento. Los mismos principios que esta familia parece haber abandonado por desarrollos ostentosos y adquisiciones impulsadas por el estatus. Saqué otro documento de mi portafolio, el que demostraba que era la propietaria del complejo de apartamentos de lujo. Y en cuanto al misterioso propietario al que planeaban presionar y acosar, caminé lentamente hacia Victoria y dejé el documento justo frente a ella. Creo que todos ustedes son mis inquilinos. La sala estalló en caos. Blake derramó su vaso de agua, Brad empezó a balbucear negaciones incoherentes, y Victoria miraba el documento como si fuera a morderla. El tío Richard intentó recuperar el control, con una voz más aguda de lo habitual. Eso es imposible. No pudiste haber adquirido ese edificio. El precio de compra superaba los 20 millones. 28 millones, en realidad, respondí con una sonrisa. Todo adquirido legal y éticamente a través de crecimiento de inversión cuidadoso durante 10 años. Me giré hacia mis primos directamente. Así que, cuando te quejabas del ruido de construcción durante el desayuno, Victoria, estabas hablando de las mejoras de seguridad que ordené tras el robo en el piso 12. Y Blake, esa política innecesaria de registro de visita se implementó después de 3 incidentes distintos de personas no autorizadas usando el gimnasio y la piscina. Sus rostros de incredulidad habrían sido cómicos en otras circunstancias.
Richard hojeaba mis documentos frenéticamente. Incluso si todo esto es cierto, dijo, no cambia la estructura de votos familiares para la venta de la mansión. Los acuerdos ya fueron preparados según las participaciones actuales. Este era el momento que había estado esperando. Saqué el último documento, los papeles de constitución de Elizabeth's Legacy Trust. En realidad, ha habido un cambio reciente en la estructura de propiedad. Desde las 9 de esta mañana, he transferido todos mis activos a Elizabeth's Legacy Trust, que al mismo tiempo ha adquirido Jenkins Development Company. Hice una pausa, dejando que las implicaciones cayeran como una losa. Jenkins Development Company, como tal vez recuerden, posee el 30% de Bennett Family Holdings, adquiridos lentamente a lo largo de los años mediante compras indirectas. El color desapareció por completo del rostro de Richard al comprender finalmente la magnitud de lo que acababa de ocurrir. «Eso no es posible», susurró. «¿No lo es?», pregunté en voz baja. Ustedes estaban tan convencidos de mi insignificancia financiera que jamás se tomaron la molestia de observar lo que estaba haciendo todos estos años. Me volví hacia toda la sala, hablando con una autoridad serena que incluso hizo callar los balbuceos de Brad. Con mis participaciones ahora consolidadas, controlo el 35% de Bennett Family Holdings. No es mayoría, pero sí suficiente para bloquear cualquier decisión importante, incluida la venta de esta mansión. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Richard, normalmente imperturbable, parecía sin palabras. Finalmente, Jessica rompió la tensión con un aplauso lento y sincero. «Bien jugado, prima. La abuela estaría orgullosa». Brad, como era de esperarse, no aceptó la derrota con gracia. Se alejó de la mesa de un empujón. «Esto es un truco. No puedes aparecer de la nada y tomar el control después de no haber contribuido en nada al negocio familiar durante años». Lo miré directamente a los ojos. «No he tomado el control, Brad. He impedido la destrucción del legado de la abuela por parte de personas que han olvidado lo que ese legado realmente significa». Recogí mis documentos y volví a mi asiento, dejándolos procesar el terremoto que acababa de sacudir sus certezas. «La venta de la mansión queda cancelada», declaré, sin adornos. «En cuanto al complejo de apartamentos», añadí, mirando a todos, «pueden estar tranquilos, no tengo planes de desalojar a nadie, aunque sí revisaré los generosos descuentos de alquiler que algunos han estado recibiendo en comparación con el resto de los inquilinos». El rostro de Victoria se encendió, mezcla de ira y vergüenza. O quizás ambas. El tío Richard, siempre el estratega, ya estaba recalculando. Su expresión pasó del asombro a una evaluación fría, intentando adaptarse a esta nueva realidad. «Tal vez deberíamos hablar de un enfoque más colaborativo para manejar los bienes familiares de ahora en adelante», sugirió, con un tono notablemente más respetuoso que el que había usado minutos antes. «Me parece una buena idea», respondí. «Y deberíamos empezar revisando la visión original de la abuela para este legado. Una visión basada en el cuidado responsable, no en el estatus, en hacer crecer la riqueza con intención, no en exhibirla con ostentación». Al mirar los rostros atónitos que me rodeaban, no sentí triunfo, sino una satisfacción tranquila. Por fin, después de tantos años, me veían. Me veían de verdad. En los días que siguieron a mi revelación, la dinámica familiar de los Bennett sufrió un terremoto emocional que nadie habría podido anticipar. El impacto inmediato en aquella sala de conferencias fue una mezcla de caos y reajustes desesperados. El tío Richard trató de salvar su autoridad. Brad oscilaba entre la incredulidad y torpes intentos de redefinir nuestra relación. Y Victoria, de pronto descubrió un respeto profundo por mi inteligencia financiera, algo que al parecer había estado invisible para ella durante décadas. La transformación fue tan fascinante como transparente. Richard fue el primero en adaptarse. Me invitó a almorzar al día siguiente en su exclusivo club, ese mismo donde jamás me había propuesto reunirnos antes. «Te he subestimado por completo», admitió, observándome desde el otro lado del mantel blanco. «Quizás todos lo hemos hecho, cegados por expectativas tradicionales del éxito». Bebí un sorbo de agua, sin aceptar ni rechazar su rama de olivo.
La abuela solía decir que confundimos la sustancia de la riqueza con sus símbolos, le respondí. Él asintió lentamente. Elizabeth siempre tuvo una perspectiva distinta al resto de la familia. Y ahora veo que te la transmitió. Su intento de reconciliación era predecible, y venía con condiciones. Me presentó propuestas para unir fuerzas y aprovechar nuestra influencia combinada, dejando en claro que aún no comprendía del todo la diferencia entre sus valores y los míos. Lo escuché con cortesía, pero sin comprometerme. Le expliqué que cualquier colaboración futura tendría que alinearse con los principios de responsabilidad que la abuela había defendido toda su vida. La tía Catherine optó por otro enfoque. Me invitó a tomar el té en su club de campo y, de pronto, mostró un profundo interés en mi visión filantrópica, después de años despreciando mis donaciones como irrelevantes. El esfuerzo por aparentar afecto se notaba en la rigidez de su sonrisa. La familia es tan importante, ¿no crees? A pesar de nuestras pequeñas diferencias a lo largo de los años, dijo, dándome palmaditas en la mano con un gesto maternal que habría sido enternecedor si no hubiera sido tan calculado. Brad tardó más en acercarse. Su orgullo había quedado herido al descubrir que su prima pobretona era mucho más rica que él. Cuando finalmente llamó, fue para presentarme una propuesta de negocio, un proyecto de desarrollo que, según él, necesitaba de mi perspectiva única. Era evidente que lo que realmente quería era acceso a mi capital. Rechacé con amabilidad pero con firmeza, sugiriéndole que repasara algunos de los principios de inversión de la abuela antes de hablar de futuras colaboraciones. No todas las reacciones fueron interesadas. Jessica, quien había estado a mi lado durante la revelación, siguió siendo una aliada leal durante la reorganización familiar que vino después. Es como ver un documental de naturaleza, bromeó mientras tomábamos café una semana más tarde. Observa cómo los miembros de la familia Bennett se adaptan al nuevo depredador alfa en su hábitat natural. Reímos juntas. La calidez auténtica de nuestra conexión contrastaba con la repentina cortesía de parientes que antes me habían menospreciado. Tomé decisiones conscientes sobre a quién mantener cerca y de quién mantenerme a una distancia prudente. Quienes mostraron un arrepentimiento sincero por su trato pasado recibieron segundas oportunidades. Quienes solo ajustaron su comportamiento sin verdadera reflexión, recibieron cortesía profesional, y nada más. El futuro de la mansión de la abuela se convirtió en mi primer gran proyecto. En lugar de venderla a desarrolladores, como Richard había planeado, la transformé en la sede de la nueva fundación Elizabeth Bennett, dedicada a iniciativas de vivienda asequible y educación financiera para comunidades desatendidas. La ironía no se me escapó. Los mismos familiares que se burlaron de mis supuestas limitaciones económicas ahora asistían a eventos de la fundación en un edificio conservado gracias a una riqueza que jamás imaginaron que tenía. Mantuve mi apartamento modesto y mi fiel Toyota, no por necesidad, sino por elección. La libertad de vivir sin las expectativas ajenas se había vuelto demasiado valiosa como para dejarla, incluso ahora que mi realidad financiera era conocida. Mis primos todavía se mostraban desconcertados por mi preferencia por la sustancia sobre la ostentación, pero ya nadie se atrevía a confundirla con incapacidad. El resultado más significativo de mi revelación llegó 6 meses después, cuando Marta, la antigua ama de llaves de la familia, se acercó a mí durante un evento de la fundación realizado en la mansión. Tu abuela me visita a veces en sueños, me confesó, colocando su mano envejecida sobre la mía. Anoche, estaba resplandeciente de orgullo. Marta, me dijo, ella siempre lo supo. Entendía lo que los demás olvidaron, que la verdadera riqueza no es para presumirla, sino para dar seguridad y hacer el bien. Sentí cómo se me humedecían los ojos mientras Marta continuaba. La señorita Elizabeth siempre decía que tú eras la única que había heredado de verdad el espíritu Bennett. No el nombre, ni el dinero, sino el corazón de lo que realmente significa. Esa validación significó más para mí que todo el respeto repentino de aquellos familiares que me habían despreciado durante años. Mi proceso de sanación no fue instantáneo. Las heridas de décadas de condescendencia y exclusión no se curan con un solo momento de triunfo. Todavía había reuniones familiares en las que los viejos patrones amenazaban con regresar. Aún había comentarios descuidados de Brad o Victoria que reabrían heridas que creía cerradas.
Pero con cada mes que pasaba, me sentía más firme en mi nuevo rol como guardiana del verdadero legado de la abuela, encontrando el equilibrio entre el perdón y el mantenimiento de límites sanos. La mayor lección que aprendí en este camino no fue sobre el dinero. Fue sobre la autenticidad. Durante años, permití que mi familia me malinterpretara, en parte por estrategia, pero también por ese anhelo silencioso de aprobación. La libertad que sentía al ser vista por completo, les gustara o no lo que veían, valía más que cualquier propiedad en mi portafolio. Descubrí que el éxito sin integridad se vuelve vacío, que la riqueza sin propósito se convierte en carga, y que los lazos familiares sin respeto genuino no valen la pena mantener. Hoy, mientras me siento en el jardín de rosas de la abuela, ahora preservado a perpetuidad gracias a la fundación, siento una paz que va mucho más allá de la satisfacción de haberme reivindicado. La familia Bennett sigue evolucionando. Algunas relaciones se han transformado en vínculos auténticos, otras se mantienen en una distancia respetuosa. La mansión que estuvo a punto de ser demolida para construir condominios ahora alberga programas de educación financiera para jóvenes de entornos similares al de mi madre, aquella maestra de preescolar que se casó con un Bennett, pero que nunca olvidó el valor del esfuerzo ni del carácter. Sigo conduciendo mi Toyota a las reuniones de la fundación, donde el tío Richard llega en su Bentley. Pero ahora la diferencia es clara. Ambos sabemos que es mi elección, no una limitación. La verdadera riqueza que he construido no está solo en los bienes raíces que poseo. Está en la libertad de vivir con autenticidad, sin depender de las opiniones ajenas. Está en honrar valores que van más allá del estatus y la apariencia. Y en usar el privilegio como herramienta para generar impacto positivo, no como trofeo de autoindulgencia. ¿Y tú? ¿Alguna vez fuiste subestimado por tu familia o tus amigos, solo para demostrarles más adelante lo equivocados que estaban? ¿O quizá estás en esa etapa en la que aún nadie ve tu potencial, pero tú sabes lo que estás construyendo? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si esta historia de determinación silenciosa y reivindicación final resonó contigo, dale like al vídeo y suscríbete para escuchar más relatos sobre cómo encontrar fuerza y autenticidad, incluso cuando los demás no ven tu verdadero valor. Gracias por acompañarme hoy. Y recuerda, a veces, el movimiento más poderoso no es mostrar tus ventajas, sino esperar el momento perfecto para revelarlas.